Ok, entonces vamos a tratar el tema relativo a lo que es la regulación de aduana y a sus distintos elementos que forman parte de él. Brevemente quise traerle estas notas, con unas simples notas, e inicialmente pues estarán allí los artículos como referencia de la ley orgánica de aduana que tienen que ver con la arancel de aduana. Son algunos artículos quizás los más importantes, no son todos. Lo que me interesa destacar de aquí es inicialmente el artículo 117 de la Ley Orgánica de Aduanas, que se lo reproduje aquí, que tiene que ver con la tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero. Esa tarifa únicamente, salvo honrosas excepciones, ustedes la van a conseguir en lo que es el arancel de aduana. Es decir, cuando me refiero a tarifa, me estoy refiriendo a la tarifa arancelaria. Es decir, la tarifa que me va a servir o que forma parte como elemento importante en la determinación de lo que es el impuesto aduanero al cual estarán sometidos las mercancías en la medida que estén sujetas a ella. Ahora bien, no podemos conseguir una tarifa en un instrumento distinto a ese instrumento que le estoy refiriendo, que se llama arancel de aduana, salvo en aquellos casos, por ejemplo, que las mercancías estén negociadas en acuerdo. Y en ese caso, pues la tarifa que se va a aplicar es precisamente la que diga el acuerdo en la medida que las mercancías estén negociadas. El otro artículo importante que quise traer a colación, el artículo de la Ley Orgánica de Aduana, el artículo 118, son los límites. No sé si le pueden poner bueno, hay mucho eco, no sé si le pueden poner silencio a su, no sé si ustedes también escuchan el eco. El otro artículo que es importante referir en la ley orgánica de aduana son los tipos de tarifas, que básicamente los tipos de tarifas están especificados en el artículo 118 y tienen que ver con los tipos ad valorem, el tipo específico y el tipo mixto. Y los valores referido a una alícuota porcentual que se va a aplicar sobre el valor de las mercancías. El específico es una cantidad monetaria aplicada en este caso particular Venezuela, al peso bruto de las mercancías, y el mixto, que es una tarifa, digamos, mixta. Es decir, un mismo producto puede estar sometido a valores y al específico, que no es el caso en la actualidad, porque nuestro arancel actual solo dispone de tarifas ad valorem. Es decir, una alícuota porcentual que se va a aplicar sobre el valor de las mercancías. Ustedes podrán ver en los numerales 1 y 2 los límites a los cuales el legislador impone, digamos, esa pauta, ese parámetro para que dicha tarifa se comporte o esté dentro de esos límites que estén establecidos en el numeral 1 y numeral 2 del artículo 118. Ahora bien, ¿cómo sabemos dónde está? ¿Cómo lo conocemos? El arancel actual de Venezuela es el decreto número 2647, que fue publicado en la Gaceta 6281 del 30 de diciembre del 2016. Dicho decreto solamente ostenta una sola reforma que se produjo el 5 de febrero del año pasado y que fue publicado en la Gaceta Oficial 6510. Ambos instrumentos, es decir, el arancel y su reforma, ustedes los pueden ubicar en lo que es la página del CENIAT, que de paso sería recomendable pues que lo tuvieran en digital para cualquier consulta que ustedes deseen hacer. De todas maneras, voy a dejar de compartir esta lámina para inmediatamente involucrarme con el arancel de aduana para que entiendan de qué estamos hablando. Yo no sé si me copian perfectamente, pero me pueden interrumpir en cualquier momento
a título de generar cualquier respuesta que ustedes, sobre cualquier duda que ustedes tengan. Se oye muy bien, profesor. Este es el arancel de aduana actual, como ya les indiqué, tiene una sola reforma. Sin embargo, sigue siendo el arancel de aduana. El arancel de aduana tiene forma de decreto. Aquí definitivamente es un decreto como cualquier otro, está estructurado por artículos. Evidentemente los artículos tienen que ver con las disposiciones de carácter arancelario. Tiene, si mal no recuerdo, 40 artículos, siendo el artículo quizás más importante el artículo 37, que es donde constan los principales elementos del arancel de aduana, que lo vamos a ver seguidamente en la lámina, que es la nomenclatura, que es la tarifa y que es el régimen legal. Ya volvemos a este instrumento. Lo que pasa es que tengo que alternarme. Ok. Entonces, el arancel es básicamente está estructurado por tres elementos. Es la nomenclatura, la tarifa y el régimen legal. Ustedes ven dos pares de números, los números que están a la izquierda, la secuencia que está a la izquierda, es la secuencia que debería ser. Sin embargo, para efecto de esta explicación, hay otro par de números y voy a comenzar por el régimen legal. Es decir, este es uno de los elementos del arancel de aduana. Cuando estamos hablando de régimen legal, debemos tomar en cuenta pues que es el elemento mediante el cual se regula efectivamente el tráfico internacional de mercancías. Y para hacer la explicación más fácil, vamos a asociarlo con aquellos permisos a los cuales está asociado un producto determinado. Es decir, digamos, el control. Este régimen legal lo vamos a ubicar básicamente en una columna de la arancel de aduana, una para la importación y otra para la exportación. Ya le voy a dar el pase al arancel para que ustedes lo vean efectivamente. Cuando estamos hablando de régimen legal, estamos hablando básicamente de las columnas 5 y 6. Es decir, ahí el Ejecutivo Nacional, a través del presidente de la República, cuando promulga la arancel de aduana, que es su competencia, tanto desde el punto de vista de ley orgánica de aduana como desde el punto de vista constitucional, porque al presidente de la República le compete emitir decretos. Entonces, cuando vemos allí la columna 5 y 6, y él llama un número, que eso normalmente en el coloquio se conoce como nota, por eso se llama restricción o régimen legal, cada uno de esos numeritos va a tener un significado. Y vamos a ver aquí el artículo 21, donde el significado de cada número va a constar en este artículo. Es decir, si en la columna número 5, la arancel de aduana, se ve el número 1, sencillamente quiere decir que esa mercancía está de importación prohibida o exportación prohibida. Y así sucesivamente hasta el número 20, porque este fue eliminado en la reforma que les hablé hace rato, del 5 de febrero del 2020. Esto quiere decir, pues, que a través de estas notas, a través de este código numérico, tal como lo indica, pues, el artículo 21, el Ejecutivo Nacional pretende controlar el flujo de mercancías en función de la política comercial que tenga. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y dónde más consigo el régimen legal de las mercancías que se importan o se exportan? Si volvemos a la vamos a observar que el mismo artículo
No sé si la ven. ¿Sí la ven? Si Sí, la quieren. profesor. Sí se ve, profesor. Ok, usted me avisa porque es que no sé. El mismo artículo 117 no solamente indica que la tarifa será colocada en el arancel de aduana, sino que en dicho arancel deben quedar las mercancías clasificadas de esta manera, grabadas o no grabadas. Las mercancías que están grabadas son aquellas que tienen tarifa de valores en este caso. Las no grabadas son aquellas mercancías que no pagan impuestos por el hecho de no tener tarifas. Y a su vez, en dicho arancel deben constar todas aquellas restricciones que acabamos de ver, y aquí la ley las coloca como prohibidas, reservadas, emitió otras restricciones, etcétera, etcétera. Todo esto que ustedes han resaltado está totalmente concatenado con el artículo 21 de la arancel de aduana que acabamos de referir. Es decir, la ley las nombra de una forma genérica, sin embargo, el instrumento arancelario le coloca numeración. Muy importante lo que dice aquí. Tanto la tarifa como las restricciones aplicables al comercio, es decir, importación o exportación, únicamente deben constar en el instrumento arancelario, es decir, a través de la arancel de aduana. Quiere decir esto que el deber ser es que si el presidente de la República y el tren ejecutivo quieren prohibir la importación o exportación de determinado bien, lo que tienen es que reformar el arancel y colocar el régimen legal 1 al tipo de mercancía que deseen prohibir. O si quieren aplicar una licencia a la exportación, digamos que el mecanismo idóneo según esta ley orgánica aduana, es modificar el arancel y definitivamente aplicar las restricciones que en función de los intereses de la República deba colocarse. No sé si hasta allí me siguen o tienen alguna pregunta. Ok, vamos a asumir que después me la preguntan. Si seguimos con la tendencia de la explicación, observamos, le indiqué por favor, sigamos ahora con la tarifa. Tarifa es precisamente la que refiere al artículo 17, que es la que permite determinar el impuesto aduanero. Cuando nos salimos de acá, cambiamos y nos vamos al arancel de aduana, observamos que la tarifa, perdón, yo abrí la reforma y no abrí el arancel. Porque se me fue aquí, un momentico. Cuando nos vamos al instrumento arancelario, vemos, por ejemplo, la columna 3. La columna 3 es la tarifa arancelaria. Así como la columna 5 y 6 están vinculadas a las restricciones aplicables a cada régimen definitivo, import-export, la columna 3 y 4 es la tarifa a la cual está sometida la importación de determinados productos y que la vamos a visualizar, la vamos a conseguir en el instrumento arancelario. Por ejemplo, si observamos este producto, que no lo voy a poner nombre por ahora, ni me interesa que ustedes sepan por ahora, la importación de ese producto está sometida al 8% de tarifa arancelaria. Quiere decir con esto que si yo o cualquier cristiano o cualquier persona va a importar ese producto que está allí, la alícuota
la tarifa, la cuota que debe pagar por concepto de impuesto aduanero es el 8%. Si buscamos otro, por ejemplo, más adelante vamos a buscar. Si observamos este producto que es inorgánico, vemos que la importación de ese producto está sometida al 12%. Hasta ahora lo que hemos tratado de ver es tratar de interpretar el arancel de derecha a izquierda. Y eso es indebido. ¿Por qué es indebido? Porque debe ser es que se interprete de izquierda a derecha. Es por ello que en las láminas ¿sí la ven, verdad? Sí, profesor. Ok, disculpe que le pregunte, pero es que no sé. Por eso que le indiqué que el orden correcto es 1, 2 y 3. Sin embargo, para efectos de explicación, tomé 1, 2 y 3 al contrario. Porque voy a dejar a esta señorita, que es una señorita muy hermosa y muy compleja, difícil de entender, y que es la nomenclatura, que es lo que de una u otra forma el profesor Atilio, cuando le convocó, le indicó que iba a haber merciología. La tarifa y la restricción, es decir, la columna 5 y 6, la columna 3 y 4, gravitan en función de algo. Ese algo se llama nomenclatura. Es decir, para saber cuál es la tarifa a la cual está sometida mi mercancía y cuál es la restricción que le aplica, entiéndase permiso, registro o autorización, lo primero que hay que hacer es ubicar la mercancía dentro de la nomenclatura. ¿Y qué es nomenclatura? ¿Qué le llama la atención a la palabra nomenclatura? Diga cualquier cosa. Cuando ustedes van a tribunales y hacen un escrito y dicen, ha quedado registrado con el número tal en la nomenclatura de ese tribunal, ¿qué quieren decir? Entiendo, profesor, códigos. Son códigos que están previamente concebidos, que guardan relación con los bienes. Muy bien. Cuando Exacto, viene siendo, disculpe, viene siendo como la identificación, el número que lo identifica. Ok. Recordemos a aquellos que estudiamos química, bueno, casi todos estudiamos química porque eso se ve en tercer año. Había, quizás por primera vez, nosotros escuchamos la palabra nomenclatura en tercer año, que era la nomenclatura química. Y para entonces, y para este también, porque esto no ha cambiado, se introdujo en nuestro vocabulario la palabra nomenclatura, y la nomenclatura para ese momento. Bueno, simplemente una simbología, un lenguaje totalmente vinculado a un área del saber, que es el área química. Pues en aduana también hay una nomenclatura y tiene que ver pues con los aduaneros. Es un lenguaje internacional, no un lenguaje nacional. Es un lenguaje tan internacional que el 98% de los países del planeta Tierra utilizan ese mismo lenguaje. Entonces, el gran problema aquí es que, por ejemplo, si yo voy a aplicar el impuesto sobre la renta, yo voy a aplicar el IVA, yo voy a aplicar el impuesto sobre sucesiones, a lo mejor determinar la tarifa es relativamente fácil. ¿Sí me explico? Pero en aduana no funciona de esa manera. Porque la nomenclatura en aduana se refiere básicamente a un lenguaje lógico y sistemático que identifica las mercancías susceptibles de intercambio. Es decir, yo debo, cualquier intérprete, ubicar, digamos, en la nomenclatura, no en el arancel de aduana,
El arancel de aduana es un instrumento completo. Yo ahorita me estoy refiriendo básicamente a la nomenclatura como elemento del arancel de aduana. No sé si me copian, lo que es interesante la diferencia porque la gente tiene que confundirse. Cuando hablo de arancel, estoy hablando genéricamente de instrumento. Cuando hablo de pago, porque normalmente cuando vamos a inscribirnos en la universidad, cuando vamos a pagar algunos derechos en notaría, preguntamos cuál es el arancel. Y en esos casos, el arancel es sinónimo de alícuota de pago. En este caso, no. Cuando yo hablo de arancel, me estoy refiriendo a todo un instrumento que principalmente está constituido por nomenclatura, por tarifa y por restricciones. Es decir, los permisos, las autorizaciones y los registros a la cual pudiera estar sometida la importación de mi mercancía o la exportación. Cuando yo me refiero a nomenclatura internacional, subregional o regional, como es el caso de Venezuela, yo me estoy refiriendo básicamente a la columna 1 y 2 del arancel de aduana. Como ustedes verán, por eso les dije, el arancel de aduana se interpreta de izquierda a derecha. ¿Por qué izquierda? Porque debo comenzar con un código y una descripción, y debo seguir con una tarifa, y posteriormente debo seguir con un régimen legal en la medida de que aplique para la importación o exportación de este producto. Ustedes se verán, por ejemplo, este producto aquí que está señalado bajo un código y bajo una descripción. Este producto para importarlo está sometido al 2%. Sin embargo, estimó el Ejecutivo Nacional que no era necesario controlarlo a través de la vía de las restricciones. Por eso ustedes ven este espacio en blanco. ¿Por qué? Porque la importación y exportación de ese producto en términos arancelarios está libre de restricciones, no libre de pago. Yo no sé si me explico, cualquiera que por favor me dé feedback o me dé retorno, retroalimentación de lo que yo estoy conversando para ver si nos entendemos. Porque esto es uno de los pilares fundamentales en aduanas. Está bien que no seamos expertos en columna 1 y columna 2, pero sí debemos saber interpretarlos una vez pues que alguien nos determine el código. Yo no sé si Yenixa me escucha y me puede afirmar en función de lo que entienda. Si no entiende, me dice no entiendo y yo vuelvo a explicar, porque esto es importantísimo. Reitero, esto conjuntamente con la valoración de aduana son los elementos más técnicos que tiene en el mundo entero la aduana. O sea, no estamos hablando solamente profesor. de Venezuela. Dígame, Yenixa, estoy solo oído. Ok, profesor. Por lo que he entendido, la columna número 1 corresponde a la nomenclatura, es decir, la identificación o la codificación que se le da a la mercancía, que es de manera, que se puede leer de manera internacional, o sea, es una codificación internacional. La columna 2 hace la descripción de la mercancía y la columna 3 representa el arancel, o es decir, el pago o la alícuota parte del pago que debe cancelarse por derechos arancelarios. Ok. Y la columna 5 y 6, en la medida que aparezca un numerito allí, se va a corresponder con un permiso que va a ser exigible por la aduana cuando se haga el proceso de nacionalización. Exacto. Porque Y además que ahí aparecen. Recordemos que la aduana tiene un rol importante en materia de ejecución de control. Dígame, Yenixe, que me interrumpí, disculpe. Sí, y ahí también de la columna 4 y 5, si mal no recuerdo, pudieran aparecer las restricciones. 5 y 6. Acuérdese, Ya, 5 y 6, disculpe. Sí, acuérdese de cuando uno hacía cuadrito de caballo, 5 y 6. Ajá. Okay. Aquí en la nomenclatura están todos los productos susceptibles de intercambio, producidos o por producirse en el planeta Tierra. Yo no sé si ustedes lo perciben como una exageración, pero es así.
cualquier producto que se fabrique en el planeta Tierra tiene su codificación en la nomenclatura. Cualquiera. El problema es encontrarlo, es decir, ubicarlo, porque evidentemente hay que conocer la nomenclatura, hay que conocer sus técnicas, hay que conocer su estructura, hay que conocer sus reglas generales, hay que conocer sus notas. Es decir, es todo un compendio que debe conocerse para poder ubicar las mercancías dentro de ella. Habrá cosas que se parecen, habrá cosas que no se parecen. Esto es un lenguaje eminentemente técnico. Ojo, la columna 1 y 2 es un lenguaje técnico, no es un lenguaje comercial. Yenixa, ¿usted tiene vehículo automóvil? Por hacerle una pregunta. Puede ser Nilsson también. No, profesor, no tengo vehículo aún. Aún no tengo. Pronto, si Dios quiere. Nilsson A su orden, sí tiene... profesor. Dígame. A su orden, ¿Usted profesor. tiene vehículo? ¿A dónde quiere que lo lleve? No, dígame Sí, algo. sí. ¿Su carro usa Sí, batería? ¿Su carro usa batería? ¿Su carro usa Sí, batería? sí. Utiliza batería. Claro que sí. ¿Usted le echa gasolina a su carro? Ciertamente sí, está bien, profesor. Pero los carros no utilizan batería. Los vehículos, me refiero. Los vehículos utilizan acumuladores eléctricos. Exacto, exacto. Así mismo es. Esa es la Entonces, palabra correcta. Son acumuladores. claro, pero entonces, si usted bajo esa concepción, usted va a clasificar la batería de un carro y usted de aquí batería, seguro que Nilsson va a decir, oye, pues eso está clarito. Lo que tengo que averiguar, estas condiciones tal, y lo ubico aquí, por decirle algo. 85061020. Y presenta su declaración de aduana con eso. Está el profesor Atilio en la aduana como funcionario reconocedor y le dice, no, compañero, si los carros no utilizan, ese tipo de carros no utilizan baterías, utilizan acumuladores. ¿Dónde se falló? ¿Se falló en la nomenclatura? No, se falló en algo mucho más importante que la nomenclatura. Se falló en la identificación del bien, y eso es merciología. En la medida que no identifiquemos los productos correctamente, no podemos ubicarlo en la nomenclatura. Vuelvo contigo, Nilsson. Yo no sé si usted me ve, pero esto, ¿cómo se llama? Sí, lo estoy escuchando, profesor. Y estoy pero muy de acuerdo con usted o yo en relación a esto. Inclusive uno en el trabajo que realizamos, confiamos plenamente de buena fe en los clasificadores y en los que hacen el reconocimiento de la mercancía. Es obvio que cuando encontramos documentos donde la mercancía con su código establecido en el mismo no coincide con lo que uno ve en el bien, existe una mala clasificación arancelaria que inclusive puede ser perseguido como un delito también. Claro, pero es que el tema muchas veces ni siquiera es de buena fe o de mala fe. El tema es que no logramos identificar los productos correctamente. Claro, cuando nos consideramos profesionales elaborando los documentos, ahí ciertamente estamos actuando de un modo incorrecto. Claro, porque a veces uno cree que está obrando adecuadamente o correctamente y no lo es. No, ojo, estoy hablando sin intención, sin dolo ni nada por el estilo.
Ok, sino por supuesto. simplemente Por es un supuesto. tema de interpretación. Así mismo, y Esto que son tiene términos educativos. claro, esto que tiene el profesor Atilio al frente, que tengo yo al frente, ¿cómo se llama esto? Se lo pongo aquí. Yo no sé si Yenixa me logra ver. ¿Cómo se llama esto? Esto no se llama lentes. Vea, profesor, disculpe, en las ópticas le dicen montura o los vidrios, pero me imagino que la merciología le dará un nombre específico al material, porque es el encargado de estudiar, específicamente cómo está compuesto y cómo lo va a clasificar y cómo lo va a describir. Claro, el problema es que nosotros estamos en aduana. El lenguaje, como lo llame en la óptica, como lo llama el optometrista, se respeta porque esa es su área. Pero que el tema es que estos no son lentes, porque el lente es el elemento óptico. Llámese Sí, porque vidrio, llámese de plástico. Y lo que lo sostiene es la estructura, es la montura. Entonces, cuando yo tengo la unión del elemento óptico, que es el lente, más la montura y estructura, yo estoy en presencia de esto, de gafas. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que vemos la descripción del producto en una factura comercial y ese lenguaje es un lenguaje estrictamente comercial, no un lenguaje técnico. Y con el lenguaje comercial hacemos poco o nada dentro de la nomenclatura. Tenemos que conocer merciológicamente, tenemos que identificar el producto en atención a la nomenclatura que está prevista en el arancel, que se llama de paso sistema armonizado. Entonces, claro, nosotros no podemos obligar a los comerciantes que pongan en la factura gafas. Si ellos lo llaman lente, bueno, lo seguirán llamando lente. Pero cuando a mí me llega una clasificación o cuando a mí me llega una factura que dice lentes, yo como especialista aduana levanto mi bandera, le hago un stop, le pregunto al interesado, mira, esto que usted llama lente, ¿qué es? Mándeme una foto, mándeme una ilustración, mándeme un link de internet donde yo pueda verlo, mándame algo para yo apreciar que eso que usted llama lente específicamente lente o es otra cosa. Entonces ahí es donde yo como especialista determino que eso que comercialmente se llaman gafas, que lentes, no son lentes. A los efectos de nomenclatura son gafas. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es importante determinar el código? Ustedes me lo han dicho, porque sin código no hay tarifa ni hay restricción. Si yo no ubico este elemento, yo no puedo saber cuál es la tarifa, porque vuelvo, insisto, reitero y me pongo fastidioso. La nomenclatura se interpreta, o la arancel de aduana se interpreta de izquierda a derecha. Es decir, yo primero consigo un código, después consigo una y automáticamente determino la tarifa y la restricción aplicable. Entonces, el meollo del asunto no es la tarifa ni es la restricción. Cuando digo meollo me refiero al meollo técnico. En la base técnica es precisamente la nomenclatura. No hay otra. O sea, si estamos en aduana y estamos en estos temas, tanto el sector público como el sector privado, deben conocer la nomenclatura, porque evidentemente ese código que ustedes ven allí en el evento que yo vaya a importar, este código es un campo mandatorio en lo que es la declaración anticipada de información y en la declaración única de aduana. Yo no conozco, yo no sé, profesor Atilio, yo no conozco ninguna declaración de aduana que no tenga código arancelario. Salvo el caso de los cadáveres, pero eso no son mercancías. Es una declaración de aduana, pero no implica código. De resto,
cualquier mercancía que se vaya a importar, cualquier bien corporal que se vaya a exportar, yo debo someter una declaración de aduanas a la aduana, y uno de los requisitos de los campos mandatorios en cualquier declaración de aduana no venezolana, de todo el mundo, es el código arancelario. Entonces, pálpese, por favor, la gran importancia que tiene el código arancelario en el tema aduanero. Yo no sé si el profesor Atilio puede ampliar o de una u otra forma recalcar la importancia que tiene para aduanas el tema que estamos conversando en 2 minutos, como guste. Adelante, Sí. dicho. Excelente, profesor. Es así. Es sumamente importante. Yo le envié incluso por el chat de Pegase, les envié lo que significa en breves palabras lo que es la merceología. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Y qué más? Vamos a ver si lo vieron. Vamos a ver los participantes. La importancia, profesor, la importancia que tiene ella para la clasificación arancelaria. Hay 3 elementos fundamentales de la merceología. 3 elementos que les envié allí en el grupo está. No sé si los vieron. ¿Lo lograron ver? Sí, ¿qué es? ¿Para qué es? ¿Y de qué sirve? Sí, entre esos Exacto. también, profesor, la importancia de lo que es la merceología para la correcta clasificación arancelaria. Así es. Y ahí ven entonces ustedes lo que el profesor les está diciendo. Cuando utilizó el ejemplo de las baterías, que no es las de carro, las de vehículos, sino que son acumuladores, y también en el caso de los lentes, que no son lentes, son anteojos, lentes es otra cosa, en materia arancelaria. Es un lenguaje técnico, y hay algo muy importante que decía el profesor Gerardo: esto es lo más técnico que hay en aduana, y además están inmersas todas las mercancías, absolutamente todas las mercancías, que lo único que no se puede clasificar en el arancel de aduana son las personas, ni vivas ni muertas, porque no son objeto de comercio. De resto, todo puede ser objeto de comercio, y por lo tanto necesita tener una clasificación. Y siempre tomo el ejemplo de las personas, ¿no? Para estos casos, nosotros tenemos solo un nombre. Las mercancías también tienen un nombre. Que a nosotros nos colocaron un nombre cuando nacimos, pero familiarmente nos colocan otro nombre. Pero nuestro nombre original es ese, el que nos pusieron, el nombre de pila, como decimos popularmente. Las mercancías tienen su nombre, y ese nombre es técnico. Otro ejemplo que pudiéramos utilizar, aquí comúnmente nosotros le decimos el lampazo. Por allá por Caracas le dicen la mopa. Mopa. Y tienen otros nombres. Mopa, ¿verdad? Nosotros le decimos aquí en el Zulia, le decimos lampazo. Ahora, coleto, eso, creo que también coleto. Ahora, ¿lo conseguiremos de esa manera en el arancel de aduana? ¿Lo podremos conseguir así? No creo, son palabras muy folclóricas. Exactamente. Igual que las Entonces cotizas. yo creo que lo que sí. le quería, lo que en Caracas le dicen. Adelante, profe. Sí, adelante, profe. Sí.
No, que quería decir pues que nosotros acá en el sur le decimos, sí, se corta un poco la señal, ¿no? Nosotros aquí le decimos, ya le dicen chancla, chancleta, aquí le decimos cotizas normalmente, y entonces, pero ninguno de los dos es el término adecuado desde el punto de vista arancelario. Y por eso es que los aduaneros, siempre lo recalco en todos los cursos, en todas las clases, tenemos que hablar en lenguaje técnico. Jamás veremos una junta de médicos hablando en el lenguaje coloquial. Jamás. Ellos hablan en su lenguaje técnico, médico, así como hacemos los abogados normalmente cuando estamos reunidos tratando un caso específico de una materia del derecho. Y así de cualquier otra profesión. De igual manera, el aduanero tiene que acostumbrarse a hablar en los términos técnicos que corresponden de acuerdo a la norma que nos da esas herramientas para darle el nombre a cada cosa, como el arancel de aduanas, por ejemplo, que nos da 21 secciones y nos da 97 capítulos, donde están contenidas todo el universo de las mercancías. Adelante, profesor. Me disculpa, hay participantes que intentan ingresar a la clase, al parecer falta la aprobación. No sé tiene el profesor Gerardo. Sí, el profesor Gerardo tiene es el que le puede dar ingreso. Voy para allá, no sabía, disculpen. Sí. Ya le di ingreso. Ok, exacto. ¿Estamos listos? Ok, gracias, profesor. Gracias, profesor. No, a usted, cualquier cosa me vuelve a interrumpir, porque yo no veo No eso, problema. estoy enfocado en la clase. Eso le iba a decir, dándole prolongación a los comentarios del profesor. ¿Quién no conoce una parrilla de mariscos? Yo voy a un restaurante y yo pido una parrilla de mariscos, pero cuando yo salgo de ese mundo y me voy para el mundo aduanero, tengo que darme cuenta que los mariscos, la palabra marisco no existe desde el punto de vista arancelario. O son crustáceos o son moluscos. Pero ese lenguaje aduanero yo no lo puedo llevar por el restaurante, porque si yo le pido al mesero darme una parrilla de crustáceo y molusco, ustedes se pueden imaginar la cara que él va a poner. Entonces, tenemos que utilizar el lenguaje coloquial cuando estamos en el coloquio, pero cuando estamos en el mundo aduanero, cuando estamos clasificando un producto, tenemos que hacer abstracción de ese coloquio y enfocarnos en que en aduana hay una nomenclatura donde se designan los productos, las mercancías, los bienes muebles, se designan de una manera distinta, incluso se designan con su nombre técnico. Esto va a implicar que nos empleemos a fondo, donde nos constituyamos en biólogos, químicos, ingenieros, lo que ustedes quieran, cualquier ciencia del saber, porque todas las mercancías habidas y por haber, reitero, están expresadas en la nomenclatura bajo una designación específica. Entonces, por eso es la dificultad, en algunos casos, de clasificar los productos, porque evidentemente hay oportunidades que el conocimiento no nos llega allí. ¿Por qué? Porque no es el área de nuestro desarrollo, sin embargo hay que hacer un esfuerzo y hay que evidentemente profundizar, leer, investigar, llegar a conclusiones, compartir con el colega, mira, yo opino esto, yo opino lo otro, ¿qué opinas tú? Porque definitivamente a veces se hace muy complicado la clasificación arancelaria, dependiendo de la naturaleza del bien. Tú muchas veces puedes identificar, ok, es un producto químico orgánico, agente de superficie, tiene propiedades tensioactivas de número tal a tal, perfecto. Ajá, pero con esa información, si tú no sabes que es un tensioactivo, ni que son propiedades abonosas, ni nada por el estilo, entonces, una vez que tú lo identifiques, ¿dónde comienzas a ubicar en el producto?
en la nomenclatura, porque inclusive ni siquiera hay un alfabeto, un vocabulario, una guía que te permita. Entonces, tienes que saber principalmente cómo se estructura la nomenclatura para poder de una u otra forma intentar llegar. Entonces, visto esa teoría, vamos rápidamente, vamos a revisar. Les puse aquí un ejemplito, no sé si logran verlo. Ustedes me dicen, no creo, ¿verdad? No, todavía no. Ahora sí, ¿verdad? Va a empezar. Yo le puse un ejemplito muy Ahora facilito. Sí. Y es básicamente para efecto de determinar el impuesto aduanero sobre una importación. Nótese entonces que está el código 4014100000. Ese código llama a la descripción de preservativos. Tiene un régimen legal tiene una tarifa de 10% y un régimen legal 12%. Y tiene un valor CIP de $30,000. ¿Todos estamos familiarizados con los Incoterms o no? Me refiero a toda la audiencia. No, aún no. Ok. CIP significa, es un Incoterm que forma parte pues del contrato de compraventa entre comprador y vendedor, o exportador e importador, como quieran verlo, y es el precio que es el valor que debe tomarse para efecto del cálculo de impuestos. Si yo llevo bolívares, el tipo de cambio aplicable es un cambio hipotético de paso. Yo, ¿cómo obtengo mi impuesto? Agarro la tarifa arancelaria, que me la trae el arancel de aduana, una vez que identifiqué que el producto que yo voy a importar se llama preservativo y es de naturaleza de caucho, lo ubico en la 40141000 y allí extraigo el 10%, ese 10% forma parte de la fórmula, se lo aplico al valor en aduana, que evidentemente la tengo por el valor de factura más el tipo de cambio, y allí obtengo mi valor del impuesto aduanero que se va a causar cuando yo someta la declaración, cuando yo la registre particularmente en el sistema aduanero automatizado. Ese valor que ustedes ven allí solamente representa el impuesto aduanero. No tiene nada que ver con tasa y no tiene nada que ver con el IVA, que son los otros dos elementos que regularmente forman parte de la carga fiscal que soportan los importadores. ¿Alguna pregunta con ese ejemplito? Los que están conectados. Ahora, fíjense bien el código 40141000. Yo me salgo de aquí y me voy al instrumento. ¿Qué dice aquí? 40141000. ¿Qué dice aquí? Preservativos. Y como les indiqué, tiene un 10%. En este caso particular está sometido a la restricción 12. Vamos al artículo 21 a ver qué significa 12. Obviamente esto se lo van a aprender ustedes de memoria algún día en la vida. Esto requiere para su importación un registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud. Es decir, que cuando el profesor Atilio esté en labores de reconocimiento, en la agencia aduana que represente a ese importador debe presentar conjuntamente con la declaración, eso es ley orgánica de aduana, debe presentar el registro sanitario. Pero mi intención de preguntar no es esa. Ustedes vieron clarito que la 4014 dice o expresa o visualiza que dicen preservativos.
Pero si yo me voy para acá, voy para acá, y aquí hay otro código que también dice preservativo. Y de paso, tiene una tarifa más alta que la anterior. Entonces yo pregunto a Nilsson, desde su óptica, no importa que me diga cualquier barbaridad, para eso estamos. ¿Qué es esa diferencia? No la diferencia de tarifa, ¿por qué la diferencia de código? ¿Qué se le ocurre, Nilsson? Pudiese ser por el material utilizado para la fabricación del mismo. Muy bien, Profesor, muy disculpe, bien. profesor, Dígame. disculpe. Para apoyar aquí al compañero, una es el material y otro que tienen componentes adicionales que mejoran supuestamente, por ejemplo, así, el placer, tienen algo, otras cosas que no tienen el estándar de un condón o un preservativo normal. La diferencia principal es algo que los jamoneros llamamos materia constitutiva. La materia constitutiva, de acuerdo al cuadrito que le mandó el profesor Atilio, no es más que la materia que forma parte del producto. La o las, porque pudieran ser varias. Entonces nosotros entendemos que hay dos tipos de preservativos, desde el punto de vista que estamos hablando. Hay un preservativo esencialmente de materia plástica, que es este. Este es el capítulo 39, lo que pasa es que no le quiero hablar del capítulo porque no hemos hablado. Que en principio responde al capítulo 39, se clasifican los productos de plástico. Mientras que en el 40 se clasifican en el capítulo 40 se clasifican los productos de caucho. Entonces quiere decir que el primero que yo le señalé, que inicia el código con el 40, es un preservativo esencialmente de caucho. Y el segundo que les reseñé es de plástico. Entonces, cualquiera abierta la pregunta, cuando ustedes vayan a clasificar un preservativo, ¿qué información necesitan para darle una ubicación correcta? Bueno, profesor, yo tengo un material donde lo voy a leer, profesor. ¿Me permite? Sí. Dice, la mersología estudia los productos dentro del mercado y de la reglamentación aduanera. De esta forma, los estudios mersológicos buscan reconocer o identificar los productos orientados hacia la clasificación arancelaria, lo cual significa que el reconocimiento y la descripción mersológico resultante del estudio directamente ubicado el producto determinan el capítulo o partida de nomenclatura arancelaria. La mersología es un estudio, le interesa, entre otras cosas, saber sobre el origen de las propiedades físicas y químicas, composición, los usos más comunes, las técnicas o métodos de fabricación, su presentación y la forma de comercialización, profesor. Yo creo que ahí lo explica muy bien. Claro, pero yo le pregunto a usted suponga a futuro en el ejercicio de la profesión y le consultan dónde se clasifica un preservativo. ¿Cuál es la pregunta natural como respuesta inmediata? Bueno, como dice el compañero Galván, el material. Como dice el compañero Galván. La pregunta inmediata es preguntarle a la persona que te está haciendo la consulta, ese preservativo, ¿cuál es su materia constitutiva? Cuando él te diga caucho, tú te vas para el 40. Y cuando él te diga plástico, te vas para el 39. Si él te dice, mira, yo no sé, pero un preservativo,
con esa información no va a poder comunicarlo. ¿Sí me explico? Sí, profesor, como yo le digo, bueno, porque uno lo conoce materialmente por los programas que es látex, pero por lo menos en la merciología dice que es caucho o plástico. Ahí es cuando usted está explicando que el producto se clasifica según su composición, pues. Y usted tiene razón, que una forma se dice comercialmente, como le dice, y otra parte lo que la merciología lo identifica y le coloca la descripción del producto. Ahí es donde está la confusión. Correcto. Le indico que el látex es caucho, ¿yo? Lo que pasa es que hay caucho natural, que es la mata de caucho, que es muy fuerte, que es normalmente las hojas con que hacen las coronas que llevan en los sepelios. Esa hoja de caucho es un árbol muy fuerte, que si usted le hace un corte, sale una leche blanca. Esa leche blanca es la materia prima para hacer el caucho y el látex. Y también hay látex sintético. Como quiera que sea, es caucho. Mientras que el plástico es otra cosa, básicamente un derivado del petróleo, son los primeros, pero hay diferencias. Entonces, va a clasificar un preservativo, necesariamente, compañero, usted tiene que tener la materia que lo constituye. Si usted no tiene la materia que lo constituye, es una maldad que usted abra los aranceles, porque usted no va a saber en cuál de las susceptibles partidas usted lo ubica. ¿Por qué? Porque le falta la información esencial que viene de la merciología, que no es más que identificar el producto. Y como ese ejemplo yo le puedo narrar un montón de ejemplos más, pero grábense esto. Lo más importante, previo al análisis de la nomenclatura, se llama identificar el producto. Dentro de la merciología. ¿Qué es la merciología? Es una ciencia que estudia los productos. Y volvemos al caso de los vehículos, que voy a comprar 4 cauchos. Ahí los vehículos no utilizan caucho. Utilizan es que el otro no sirve. Me lo pongo para ver si en algún momento se... que iba a buscar yo. No, aquí está. Listo. Los vehículos utilizan son neumáticos. Llantas. Vení a alumbrarme, poneme la luz otra vez. Aló. ¿Cómo te alumbras si no pondré allá? Me alumbré desde aquí, te acercáis por ahí. ¿Y los neumáticos de qué son? Bueno, esos neumáticos son como materia prima caucho, pero ellos son una manufactura de esa materia prima, es decir, manufactura de caucho. Entonces, volviendo al ejemplo o mejor dicho, volviendo a la presentación, yo no sé si aquí tienen alguna pregunta. Yo no sé si aquí tienen alguna pregunta en la parte del ejemplo. ¿Tienen alguna pregunta aquí? Ok, sigamos. ¡Bebé! Pobrecita, se me oye Jesús. Aquí, ¿cómo llego ella? Porque está con la corredera, entonces brincó, cayó sobre el papel, pero cayó en el hueco y ¡plum! Cayó. Bellecita. Ok, volviendo a la explicación teórica, hemos hablado de nomenclatura, pero vamos a ponerle su nombre y su apellido. La nomenclatura internacional que rige el planeta Tierra se llama, mejor dicho, la nomenclatura aduanera y estadística que rige en el planeta Tierra se llama Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. En lo sucesivo vamos a llamarla SA. Es la nomenclatura que entró en vigencia en el mundo en el año 88. En Venezuela se implementó en el año 90. Y ella reunió todas las experiencias mundiales
Esta nomenclatura, su precursor, su administrador, su rector, su líder, se llama Organización Mundial de Aduanas, es decir, la OMA. Antiguamente se llamaba nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que hoy es la OMA, del año 1930 y fracción. Y por otro lado, en la antigüedad había una nomenclatura que también se llamaba CUSI, que era, digamos, la rectoría, la hacía las Naciones Unidas, y lo que se hizo fue pues un mix entre la CUSI y la NCCA, el sistema armonizado que, como les indiqué, se implementó en el año 88 a nivel mundial. Y en Venezuela llegó aquí en el año 90. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, clasificar sistemáticamente todas las mercancías o susceptibles de comercio, facilitar la recopilación de estadísticas, coadyuvar y facilitar los acuerdos. ¿Por qué coadyuva? ¿Por qué facilita? Porque la mayoría de los acuerdos internacionales se fijan tomando como referencia la nomenclatura. Es decir, cuando se va a negociar, se negocia un código arancelario, porque al final del día el código arancelario representa un tipo de mercancía. Aquí está el concepto, es un instrumento único de ubicación arancelaria, es un lenguaje universal, polivalente, constituido básicamente de código de descripción, y es una herramienta vital para todo lo que es el comercio internacional. Aquí está el año que formó parte de los aranceles aduanas del mundo, en Venezuela en el año 1990. Y ¿para qué nos sirve? ¿Para qué sirve en el mundo? Bueno, sirve para fines aduaneros y para fines estadísticos, lo utilizan los gobiernos, lo utilizan las organizaciones internacionales, lo utiliza el sector privado, que son los usuarios, importadores y exportadores principales. En función de qué están las tarifas arancelarias y las políticas de comercio del sistema armonizado, tal como se ve acá. La nomenclatura sufre cambios, sí. Se llaman enmiendas y han existido todas estas enmiendas a lo largo de los años. Hoy día estamos realizando la séptima enmienda, que va a entrar en vigencia en el mundo el 1 de enero del año 2022. Esperemos que Venezuela se sume. Hoy día ostentamos la sexta enmienda, que fue aplicada o está contenida en el arancel de aduanas que le acabo de reseñar, que fue publicado el 30 de diciembre del año 2016. Cuando se produzca o cuando se adopte, cuando Venezuela adopte la séptima enmienda, necesariamente tiene que hacer o una reforma o promulgar un arancel nuevo. Quiere decir que quien le pregunte por allí, el arancel de aduana actual, es decir, el 19 viene de San José, y felicitaciones a todos los José, incluyéndome, en la sexta enmienda. Es decir, el arancel vigente nuestro se basa en la sexta enmienda. Esperemos, pues, que para los próximos días de diciembre o enero, quizás, ya tengamos un arancel nuevo con base en los cambios que se introdujeron en la séptima enmienda. Esas enmiendas son lideradas por el organismo rector, es decir, la Organización Mundial de Aduanas. El profesor Atilio medio les asomó el tema, pero no le dijo más nada. Esto lo llaman estructura básica, es decir, cómo está subdividido y cómo está dividido la nomenclatura, no el arancel, la nomenclatura. Está dividido en 21 secciones. Ya lo podemos, vamos a verlo. Si ustedes se quieren guiar, ya vamos a darle una fórmula.
¿Sí lo ves, verdad? Sí, profesor, se está viendo. Okay, very good. Aquí tienen un pequeño índice. Sección es una división, es la mayor división, siempre la van a conseguir en números romanos. Y cada sección depende de un capítulo, es decir, que la sección 1 está constituida por 5 capítulos. Entonces, ¿qué es eso de capítulo? ¿Qué es eso de sección? ¿Cómo yo veo el código? Ya vamos para allá. Cuando volvemos a nuestro arancel, observamos. Si lo siguen viendo, ¿verdad? ¿O me salí? No, me salí. No se ve, profesor. Ahora sí. Cuando vemos el arancel, vemos un código arancelario donde los dos primeros, perdón, va a representar el capítulo. El segundo par va a representar la partida. Y toda partida tiene un texto. En este caso, el texto de la partida 0405 se refiere a manteca, mantequilla y demás materias grasas de la leche, punto y coma, pastas lácteas para untar. Seguidamente, a nivel de desglose, vemos el 040510. El 040510, yo no sé si aumenta aquí, ustedes lo ven mejor. El 040510 es el código internacional, es decir, es el código del sistema armonizado, constituido por el primer par, que es el capítulo, el segundo par, que es la partida, y el tercer par, que es la subpartida del sistema armonizado. Es decir, que si yo hablo del arancel de China, el de Hong Kong, el de Polonia, el de Inglaterra, el de Estados Unidos, el de Chile, el de Colombia, a nivel de 040510 siempre va a ser expresado la manteca o mantequilla. A partir del sexto dígito, cada país es libre, dentro de ese límite, de hacer lo que llamamos desdoblamiento. Es decir, designar otros productos dentro de esa limitación. Por ejemplo, yo sé que está muy pero porque se me llevan para la casa. Si yo estoy en Colombia, el gobierno colombiano le interesa está ahí por razones estadísticas, por razones de control, por razones de permiso, necesita identificar varios tipos de mantequilla, le pone el 040510 y la hace más abajito aquí y le pone mantequilla blanca. 040520, mantequilla verde. 040510, los demás. Es decir, que cuando las mercancías vayan a ser declaradas en Colombia y los productos reúnen esas características, ellos tienen un código específico para estas mercancías y obviamente estadísticamente van a tener la data necesaria para los fines que ellos quieran. Yo estoy hablando muy chino. No sé, Nilson, José, los que están conectados, dígame algo. Para ver si me explico. Entonces, cuando yo me referí a las secciones, me referí que hay 21 secciones, que hay 96 capítulos, a pesar de que se marcan 97. Ya la voy a compartir pantalla, espera un momentito.
Cuando le hablé de secciones, hablé de 21. Cuando hablé de capítulos, me refería a 96, aunque él marca 97, porque hay un artículo o una numeración que está reservada para un futuro uso. Y efectivamente se me cobra la numeración, pero de carácter neto hay 96 capítulos. Partidas, fue la que la identifiqué con 4 dígitos, hay 1222, y la subpartida del que son una expresión de 6 cifras, son 5387. Aquí la pueden ver. El primer par es el capítulo, el segundo par es la partida, y el tercer par son 6 cifras, es la subpartida, pero el sistema armonizado. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Todo está claro o pregunto yo? Nilsson, ¿me copias? O cualquiera, no sé. No sé, profesor, si me sigue, lo ve claro, ¿quién recomienda? Cuénteme. ¿O lo ve muy oscuro para ellos? Muy bien, profesor, le estoy escuchando perfectamente. No, yo lo estoy viendo muy sencillo, de manera de que los que se van iniciando, como en el caso de ellos, pues puedan ir entendiendo. Sería bueno que ellos mismos respondieran, ¿no? Porque esta es la manera de ir poco a poco, porque el tema es sumamente, digamos, muy técnico, pues ya lo venimos hablando, sumamente técnico. Entonces, sí, razón por la cual, pues, hay que ir así, paso a paso. Y el profesor que lo está haciendo de esa manera. De todas maneras, aquí, cuando ellos abran el arancel de aduana, ver en el artículo 3, en el artículo 3 hay una explicación qué significa cada par. Lo más importante de todo esto es que para fines de Venezuela, las mercancías no pueden declararse sino con un código de 10 dígitos. No puede hacer más ni puede hacer menos, primero porque el sistema no te va a dejar. El sistema aduanero automatizado. Esto es carpintería, básicamente, o sea, los 10 dígitos. Lo más importante, yo insisto, de todos estos es la nomenclatura. La nomenclatura. Porque si no conseguimos el numerito adecuadamente, no es colocarle un numerito cualquiera porque evidentemente, pues cuando hay la intervención fiscal a la aduana, evidentemente tú declaraste una cosa y ellos están viendo otra, ahí se genera el ilícito, pues. Y en este es uno de los ilícitos más comunes, es decir, una incorrecta clasificación arancelaria. Y no solamente está multado el consignatario aceptante, que es el sujeto pasivo de la obligación, sino que también está multado el agente de aduana. Y esa multa, la agente de aduana acumula por efectos de suspensión o revocatoria de la autorización. Entonces, nótese más aún, digamos, la importancia de darle una ubicación apropiada y correcta y fundamentada a lo que son las mercancías cuando se van a declarar en aduana. Porque si no, sencillamente, pues, digamos, pues, te pegan el flujo de caja una multa como importador y como agente de aduana te puede complicar la vida. Entonces, precisamente, hay que tener un conocimiento importante de esto. Nótese, por ejemplo, que si yo me voy al final, yo veo que el arancel de aduana, contrario a lo que le dije, tiene 22 secciones y 98 capítulos.
¿Por qué creen ustedes que esto está así? ¿Qué se nos ocurre? Esto está así porque yo les referí a ustedes que la nomenclatura del sistema armonizado tiene 21 secciones y 96 capítulos. Por eso la nomenclatura armonizada. Acá estamos en el instrumento arancelario, estamos en la arancel de aduana. Le añade un capítulo venezolano, un capítulo nacional, un capítulo patrio que no tienen el resto de los países, que le añade un capítulo especial para determinados usos especiales. El último capítulo de la nomenclatura del sistema armonizado no es el 98, es el 97. Tiene 21 secciones. ¿Y por qué yo le digo que son 96 capítulos y no 97? Porque hay un capítulo que está reservado, o mejor dicho, un espacio. Hay un capítulo que está reservado para un uso futuro del sistema armonizado. Ya lo vamos a ver. Está buscando por aquí, pero no me da. ¿Dónde lo podemos ver? Lo vamos a ver ya de inmediato. Al no tener contenido del capítulo 77, se me corre la relación al 97. Pero desde el punto de vista neto, desde el punto de vista de utilización, el sistema armonizado trae 96 capítulos. ¿Qué les llama la atención de lo que hemos conversado? Podemos citar algunos ejemplos, por ejemplo. ¿Qué se nos ocurre? Nilson, ¿me escuchas? ¿Me copias? Porque hay que navegar por el instrumento. O cualquiera que me escuche, Nilvia, cualquiera que me escuche, yo los atiendo. ¿Qué se nos ocurre? Algunos de ustedes conocen algo que ustedes me imagino llaman tractomula. Aquí en Caracas lo llamamos como gandola. ¿Sí la conocen? ¿Aló? Pareciera que se quedaron como dormidos o no están escuchando porque están allí, pero no. Bueno, están conectados. No Sí. sé si alguno de ustedes me copia. Estoy copiando, profesor. Ajá, pero la pregunta Sí, estoy copiando, es, profesor. ¿es una gandola, una tractomula, algo de eso? Para poner el cuento corto, eso lo conocemos como un camión. Eso no cabe duda. Pero eso no es un camión, los efectos arancelarios, eso es un tractor. Es decir, que ustedes probablemente, cuando ustedes van a clasificar, ustedes empiezan a revisar aquí, un tractor no es, dicen ustedes, 8702 vehículo automóvil para el transporte público, tampoco lo es. Van a la 03, ven esto, no es de turismo, y llegan a la 8704, aquí mismo es. Entonces empiezan a divagar por acá, si es de gasoil, si es de gasolina, preguntan el tonelaje de carga máxima, vamos a clasificarlo por aquí. Y clasifican su producto, su tractomula se gondola por aquí. Pues no,
el vehículo automóvil, es decir, la que maniobra el chofer, es es un tractor. Y el que va atrás, que aquí en Venezuela lo llama, aquí en Caracas, no sé cómo lo llaman allá, pero eso. Ese también es un batea, la batea. La batea, eso también es un vehículo, pero es un vehículo que reúne estas características. Y claro, inclusive es concebido como vehículo porque se le tiene que anexar placas identificadoras. Claro que la batea es un vehículo, pero es un vehículo no automóvil, porque no se mueve por sí mismo. Exactamente. Aunque tiene placa, tú lo manipulas, tiene rueda, tiene ballesta, todo lo que tú quieras. Tiene freno, pero él no se mueve por sí solo. Alguien tiene que empujarlo o arrastrarlo. Ese alguien es el tractor, porque él es un vehículo, pero no automóvil, que se llama semirremolque, que se engancha con el chuto a través de lo que llaman la rueda. Ahora, ¿cómo sabemos todo eso? Investigando. No hay otra. Y claro, estudiando esto, porque entonces esto que estamos revisando aquí en un par de horas, esto se escuela a nivel de pregrado en 4 semestres. Y claro, los profesores le enseñan a uno que es un remolque, que esto, que lo otro. Pero hay que entenderlo, o a lo mejor ustedes no tienen necesidad de esto. Pero ¿de dónde saco yo que el chuto es un tractor? No lo inventé yo. ¿Qué es un tractor? Aquí lo define. Vale un poquito de tamaño. Con motor esencialmente concebido para tirar o empujar otros aparatos. Esa es la función de un chuto. Un chuto por solo transporta mercancías. Tiene la capacidad de alojar mercancías. ¿No? Vamos a otro ejemplo, porque eso es lo que les gusta a ustedes. Vamos a ponerle uno mejor porque es viernes. Cerveza de Malta. Aquí sí quisiera escucharlo de ustedes. ¿A ustedes alguna vez se han tomado una cerveza de Malta? Atilio, que me enseña una biblioteca por allí, pero no me la creo. No me la creo. ¿Usted alguna vez se ha tomado una cerveza? ¿Usted alguna vez se ha tomado una cerveza de Malta? Me he tomado una cerveza negra, ¿no? Pero no de Malta. Resulta y acontece que esto que comercialmente conocemos como Malta no es cerveza. Es una bebida gaseosa. Es una bebida gaseosa de aquí. Ajá. La cerveza que consumimos normalmente para refrescar, solar, etcétera, etcétera, es una cerveza de Malta. Y la malta es porque tiene cebada y lleva un proceso de incineración, de quemado, de tostado, perdón. Sí. Eso es una cerveza de Malta. Pero también hay cervezas de Malta que no tienen alcohol. La pregunta es, ¿dónde se clasifica? No me lo respondan,
Porque primero vamos a ver esta nota que está acá. Es decir, que hay cervezas con alcohol y hay cervezas sin alcohol. Pero ¿quién marca la pauta donde se clasifica? Esa notica que ustedes ven allí a nivel del capítulo 22. Entonces, si yo voy a clasificar una cerveza, lo primero que tengo que saber es el grado de alcohol. ¿Sí me copian? Yo escucho con los... No se está oyendo bien, profesor. Ok. Yo sí, se escucha muy bien. No sé si los participantes están escuchando. Por ahí veo a Anthony. No sé si cuántos nos están escuchan. conectados. Se Anthony han Caña caído. levantó la mano. Anthony, ¿quiere hablar? Adelante, Anthony. Anthony es nuestro delegado. Sin embargo, ha estado convaleciente, profesor. Delegado principal. Ha estado convaleciente ya por varias semanas y se está recuperando, pero ahí está. A lo mejor no podrá hablar, pero debe estar oyendo. Ok, vamos por otro ejemplito. Que le guste a usted a lo mejor. 2208-4006 y de octava es el 2208 de la subpartida 40 del sistema armonizado. Estoy tratando de decir en otras palabras, de lo que le expliqué. ¿Qué se clasifica ahí? El ron. Pregunta, estas bebidas que están surgiendo en el mercado nacional, que si el Toro, que si el Superior, que si el Cartarroda, que sé yo. ¿Ustedes creen que se clasifique allí? Pues no, eso no es ron. Fíjense que aquí tenemos que concatenar una cosa con la otra. La especial, el alcohol y la especial alcohólica están sometidos a una ley especial, una ley de impuestos. Y el reglamento de esa ley define que el alcohol tiene que tener una cantidad de años de envejecimiento mínimo y tiene que tener 40 grados de alcohol. Cuando usted agarra una llamada, una bebida de etiqueta con detenimiento, se da cuenta que esa bebida no llega a 40 grados y que no son ron porque no cumplen con el envejecimiento. Entonces, ese tipo de que bueno lo llaman licor de ron, se clasifican aquí. Entonces, hay que estar muy atento, no solamente con la nomenclatura, sino con la identificación. Usted lee esa etiqueta, lo busca en internet, tienen el 8% de ron, tienen caramelo, tienen esto, tienen lo otro. Lo que hace es perder la condición de ron, porque de hecho tienen un envejecimiento muy corto y no llegan a 40 grados de alcohol. Entonces, hay que pasearse por todo lo que es la nomenclatura, por lo que más le guste a uno, etcétera, etcétera. Y sobre todo para efectos de ustedes, identificar qué significa cada cosa. Porque evidentemente, pues, ustedes abren el arancel y de una u otra forma tienen que saber de qué se trata esto. Cualquier investigación que se haga de comercio exterior siempre, va a estar asociado a lo que son los temas, el tema arancelario. Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque este es el punto de partida. Yo no sé, profesor, si quiere que amplíe más, yo no sé si quedó algo por fuera, evidentemente casi todo por fuera quedó. Esto es simplemente un pañito caliente, pero en función sí, por ahí de Anthony quiere preguntar, está diciendo por allí, ¿no? Sobre las tarifas valores. Está diciendo Anthony
Sobre las tarifas ad valores, está preguntando. ¿Qué quiere específicamente? Porque no veo la pregunta. Me puso en el chat. La escribió, sí, en el chat está. Ok, pero ¿qué quiere saber de las tarifas ad valorem? Las tarifas ad valorem son las que ves en la columna 3 de la arancel. Ahí está respondiendo el porcentaje. Está respondiendo allí en el chat. Me imagino que no podrá hablar bien. Por eso está escribiendo. Bueno, las tarifas ad valorem son las expresadas en la columna 3. Ellas tienen un máximo de 35%, que básicamente es los textiles. Él está preguntando cómo lo calculamos. ¿Cómo calculan el impuesto? Está preguntando, profe, quisiera preguntar sobre la tarifa ad valorem. El porcentaje, ¿lo calculamos de qué manera? ¿A qué hacemos referencia? La forma de calcularlo se lo dije aquí. Vamos a ponerlo otra vez. Profesor, yo tengo también una interrogante, ¿no? Pero vamos a responderle primero a Anthony. Mira, fíjate. Yo traje este ejemplo de un preservativo. Ese preservativo tiene 10% ad valorem y tiene un régimen legal 12. Esta información del 10%, que es esta, tienes que cruzarla o multiplicarla con el valor en aduanas. El valor en aduanas lo determina el valor de las mercancías incluyendo los datos hasta el lugar de importación. Yo puse hipotéticamente que eran $30,000. Esos $30,000 yo lo multiplico por el tipo de cambio que esté vigente para el momento de registro en SIDUNEA. Y eso lo divido entre 100. Es decir, que 10% por el disponible, que es el valor en aduana, que surge del valor de factura en principio por el tipo de cambio, entre 100 me da el impuesto aduanero. En este caso, 5.530.000. Yo no sé si eso responde a la pregunta. Profesor, yo quiero hacerle una consulta. Dice que sí. Ok. En cuanto a los software o programas de computadora, ¿verdad? Es decir, me gustaría, por lo menos, si se encuentran reflejados en el arancel de aduana, qué tipo de controles pueden hacerse, porque hoy en día yo puedo comprar un programa a alguien en Turquía y simplemente me lo envían por internet y no hubo ningún tipo de control. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? ¿Dónde aparecen reflejados? Ya vamos allá. El problema de los software es que en la medida que se presenten en la aduana pueden ser controlados, porque él tiene su ubicación arancelaria. Ya la voy a decir. Los software se clasifican aquí. En la medida que se presenten como soportes magnéticos. Esta es la clasificación de los software y no tienen ningún permiso. Aquí lo tienen en soporte, lo tienen en disque, lo tienen en cinta,
como tú quieras tenerlo, lo tienes acá. Grabado, sin grabar, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que sucede con este tipo de cosas es que tú lo compras por internet y al comprarlos por internet no pasan por la aduana. Y al no pasar por la aduana no puede aplicar ningún tipo de control porque es la importación de un servicio. La aduana lo que controla son mercancías entendidas como bienes muebles corporales en atención a lo que dice el Código Civil. Es decir, mercancías físicas tangibles, susceptibles de transportarse, susceptibles de descargarse, susceptibles de almacenarse y susceptibles de hacer proceso de gobierno. Y obviamente pagar los impuestos correspondientes. Si tú compras un software por internet, no hay intervención aduanera, porque eso a los efectos no se considera importación. A los efectos de la ley orgánica aduana. Está bien. Gracias, profesor. Gracias. ¿Quedó atendida la pregunta? Claro, claro, claro. En virtud también de su respuesta, por supuesto, se generan otras incertidumbres que van tendientes a tratar de implementar medios que puedan controlar este tipo de importaciones, que no derivan impuestos, que inclusive perjudican el mercado nacional de los venezolanos que producen software y que pueden ser vendidos también en el mercado nacional o en el mercado internacional. Hay que implementarse otro tipo de medidas también, eso yo no. Claro, eso lo pudiera fiscalizar incluso la parte de renta interna, la parte del IVA, porque ellos sí están sujetos al impuesto del IVA, la importación de servicios. Y obviamente eso tiene que hacerse contra libros, contra auditoría fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no pasa por la aduana, que no sea tangible, no lo pueden controlar la aduana. Es decir, lo que no llegue en buque, lo que no llegue en avión, lo que no llegue en camión, lo que no sea susceptible de transporte, ese transporte tradicional no está aquí. Así es. Así es. Es un gran problema, el que usted está poniendo es un gran problema mundial, oye, porque no es el caso de Venezuela nada más. Es un gran problema mundial. Porque básicamente, si tú me das un software, yo lo que te puedo grabar desde el punto de vista aduana es el físico. ¿Cuál es el físico? El físico es el soporte. Pero si me lo envían por internet, me lo envían por correo, etcétera, etcétera, ahí el soporte magnético no pasa por la aduana. Y va a depender de las condiciones. Ya hace como 6 años nacionalicé o participé en la nacionalización de un software que costaba $300,000, pero llegó en CD. Si llegó en CD, se manifiesta, lo manifiesta el transportista, se le hace una declaración y paga su impuesto. Pero si no es por la vía, la aduana no tiene forma. No sé si me explico, pero por Atilio, Atilio, y usted puede ampliar o complementar la idea. Usted que fue funcionario de aduana. Así es muy difícil, como lo decía el profesor, muy difícil para la aduana poderlo controlar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en equipaje, que estamos revisando el equipaje de los pasajeros, bueno, de pronto nos conseguimos con CD, nos conseguimos con pendrive y con cualquier unidad, con cualquier memoria, pues. Es difícil precisarlo. Es difícil precisar porque tendríamos que tener hasta los equipos allí para revisar qué es lo que trae allí. Imagínense ustedes que nosotros tengamos que hacer eso en aduana. Entonces, realmente es a voluntad del propio importador que someta ese bien, lo someta a ese bien intangible, lo someta al control aduanero. Y ahí es cuando entonces viene la participación de la aduana
y se hace el proceso de desaduanamiento de la mercancía. Pero ya es a voluntad de este importador, que difícilmente lo hace. Y hay algo muy importante también que decía el profesor: esto es un problema solo venezolano, un problema a nivel mundial desde que empezaron a, a salir lo que son a comercializarse los programas. Ha sido un dolor de cabeza, y incluso para el mismo sistema armonizado, ¿no? Aunque ya está definido en el arancel de aduanas. Anteriormente, bueno, solamente estaban solamente los soportes, como soporte. O sea, pues, bueno, que se pagaba por el CD, se pagaba por el pendrive, pero no por el contenido, sino por digamos, el soporte en sí, que a la final no tiene mayor costo. Y ese no es la mercancía viene dentro, o sería eso, lo que viene adentro. Es como decir, poner un ejemplo, guardando la distancia, cuando viene bombonas de oxígeno, por ejemplo. ¿Cuál es la mercancía? La bombona. No, la bombona es el medio de transporte. La mercancía es lo que viene dentro, pues, es la mercancía, y también es intangible de paso, porque no se puede ver, pero sí se puede medir. Tiene una unidad de medida, y por esa unidad de medida, pues, el arancel de aduana lo tiene clasificado. Gracias, profesor. Bien. Fíjense que sobre preguntas muy interesantes, ¿no? Y preguntas de cualquier orden, pero evidentemente no es de ser interesante entender. Esto da para, lo que vimos hoy, esto da para cualquier cantidad de clases. Estamos hablando de todo lo que es la naturaleza, los tres reinos de la naturaleza. Estamos hablando de cualquier tipo de mercancía. O sea, verdad que es muy amplio el universo. Muy, muy, muy amplio. Entonces imagínese un funcionario de aduana que le pasa de todo por ahí, porque le pasa de todo. Sí. En los países europeos. Adelante, profe. Sí, le quería decir, pues, que en los países europeos, por citar una región, los reconocedores están especializados por áreas. Los farmacéuticos en su área, los veterinarios, los ingenieros, cada uno pues en su área, que son los que conocen su materia, y además pues han estudiado aduanas, ¿no? O se han especializado en la parte aduanera, y esos son los que forman parte del reconocimiento de la mercancía, los reconocedores de mercancía en las aduanas. Por ejemplo, en España es así, ¿no? Por área. Sí. Aquí es uno solo. Anteriormente eran dos reconocedores, que era el funcionario, el arancelario y el valorador. Sí, y el valorador. Hoy en día, bueno, a raíz de la reforma del 98, pasó del 78 al 98, que eran estos dos reconocedores. En el 98 pasó a un solo reconocedor, ¿no? Hasta la fecha. Y él tiene que tanto clasificar las mercancías como valorarlas. Tiene una función integral, y además tiene que conocer de todo. Imagínense ustedes el grado de dificultad, ¿no? En la práctica. Aun cuando nosotros en Venezuela no manejamos todo el arancel de aduana, o sea, en otras palabras, no todas las mercancías que están en el arancel de aduana vienen a Venezuela o salen, como en otros países. Por ejemplo, en China. En China se mueve, ese arancel de aduana se mueve completo, en Estados Unidos y en todos los países industrializados.
llamados, esos países llamados del primer mundo, ¿no? O llamados así. Bueno, profesor, yo Ahora, no tengo más nada por hoy. No sé si... bueno, profesor, como esta clase, esta excelente clase que usted nos ha brindado, va a quedar grabada, sería bueno aprovechar y hablarles un poquito más de esta parte técnica de lo que se refiere a las secciones y capítulos y también a las reglas generales de interpretación, más o menos así, muy superficial para que ellos entiendan que son elementos o herramientas técnicas para que esa clasificación arancelaria sea efectiva, sea exacta, ¿no? para que Pero nos estamos quede hablando para una próxima sesión, ¿no? bueno, no sé si pudiéramos más o menos hacer una introducción y cuando veamos la siguiente clase, antes de entrar en la materia de valor, pudiéramos hablar un poco más porque esto es muy extenso. Es muy extenso. No sé cómo lo ve usted. Usted nos dice. No, bueno, yo ya son como más de las 8:30. Podemos cortar aquí y tomar aquí este material que yo estimo revisarlo mejor y compartírselo. Aquí están entrevistas. Las reglas generales. Ahí están. Aquí están. Sí, aquí están. La regla general 1, sobre todo la 1, porque la 1 es la papá. El papá de los helados. Como en valoración la regla 1. El método de valor de transacción, correcto. Yo preferiría cortar y la próxima vez hacemos un refresh de lo que vimos y le damos con la regla general. Me parece muy bien, profesor. Muy bien. Bueno, profesor, de verdad, bueno, si no hay otra pregunta, ¿no? Si no hay otra pregunta por ahí que nos salga, aunque ya hay algunos que ya están fuera de la conferencia, de la clase, solamente está por ahí el coronel Nilsson y Cañas, ¿no? Todavía no están con nosotros. Y bueno, profesor, de verdad que muy agradecido por esa excelente exposición. De verdad que no esperábamos menos. Bueno, falta tiempo para hablar. Falta mucho tiempo para hablar. No, en verdad, es un tema sumamente extenso. En verdad, por eso, ¿verdad? Me permito agradecerle la clase dispensada por usted. Inclusive ya en estos últimos minutos que está dando clase, inclusive empiezan a generarse más inquietudes y otras interrogantes en situación de vivencias ya que uno ha tenido y por supuesto las que van a venir en el futuro. Pero en verdad, bueno, ha aclarado muchas situaciones y en verdad muy agradecido yo. No, estamos para servirle y bueno, vamos a agendar una próxima sesión y rieguen la voz para que se nutra el auditorio, porque en la medida que ustedes preguntan, esto se pone mejor. Así es. Así mismo es, profesor. Yo les había dejado a ellos tienen una actividad a desarrollar, que es clasificar 2 tipos de mercancías en el arancel de aduana con todos los elementos técnicos establecidos. Y usted le ha dado varios de esos elementos técnicos, así que aquí como que, bueno, van a estar muy bien, ¿no? Ojalá no coincidan que todos los equipos, porque esto es hecho entre 2 participantes, tomando todas las reglas. Entonces tienen hasta el día 28 de marzo para hacer entrega, aunque bueno, estamos también en medio de esta situación, pues tampoco queremos presionarlo porque sabemos las dificultades que hemos tenido por esta pandemia, pero sí para que ya vayan haciendo sus actividades. Está bien, seguimos en contacto y agendamos una próxima vez y bueno, volvemos, tranquilo. Sí, le informo con tiempo, profesor, porque sabemos que bueno, su tiempo
no es fácil. Y de verdad que una vez más, muchísimas gracias en nombre del Pegase 126 y de la escuela, que usted también forma parte de la escuela. Muchísimas gracias, una feliz noche y bueno, feliz fin de semana para usted. Igualmente para usted. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Si quiere, me devuelve la pantalla, por favor. Para, ¿Cómo se la devuelvo? Bueno, compartir conmigo. Ajá, pero indíqueme cómo, porque no sé. Abajo, donde dice compartir, Ajá. la puede compartir conmigo. O donde dice participante, donde dice Bexalier Sandoval, la comparte con Bexalier Sandoval. Bexalier Sandoval, aquí la tengo. Ajá. ¿Qué hago aquí? Y ahí dice compartir pantalla. Ajá, pero si voy a compartir así, ¿verdad? Ajá. No, ha empezado la función. No, ahí está compartiendo usted mismo. No. Hay una opción que dice, en donde está el nombre de Bexalier Sandoval, donde dice compartir pantalla con ella. Veamos. Activar audio, no, más. No veo nada de eso, profesor. No, donde está Bexalier, ¿sí la ve? Donde dice participantes. Ajá, estoy en participante y a la derecha veo a Bexalier. Bexalier, pero no dice nada de eso. Le puede dar ahí donde dice Bexalier y debe salirle, debería salirles, a ver. Y si finalizo no se la devuelvo. Yo creo que sí. Yo creo que saliendo usted, retorno. La recibo, sí, la retorno. Sí, señor. Ok. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego.